Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este encuentro en el que desde el Museo Arqueológico Nacional intentaremos conectar un poco el mundo digital y el mundo de los museos arqueológicos a través de una mesa redonda en la que contaremos con la participación de importantes divulgadores y divulgadoras culturales en redes sociales. Yo soy Alejandro Rubio, soy el responsable del área de comunicación, prensa y relaciones institucionales de aquí del museo. Y bueno, lo hemos centrado esta mesa redonda en una semana muy especial, que es la semana del Día Internacional de los Museos, que es este domingo, que lleva por lema el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, ¿no? Lo que nos ha hecho un poco reflexionar y lo que nos ha llevado hasta aquí. Vamos a intentar un poco conectar lo que es la historia y la arqueología con las redes sociales y el papel de la divulgación en un mundo pues, completamente digital, ¿no? como es en el que vivimos. Entonces, en este sentido, nos planteamos una serie de preguntas que vamos a ir tratando a lo largo de esta horita que tenemos. Después ya sabéis que tendremos el taller y que vamos a reflexionar pues, sobre cuál es el papel que deben tener los museos arqueológicos hoy en día, cómo pueden contribuir y colaborar en esta sociedad y, sobre todo, cómo convertir, ¿no? por ejemplo, una simple visualización o un me gusta en redes sociales en una visita presencial, para de alguna manera reconectar al espectador digital con el patrimonio, ¿no? El patrimonio material. Entonces, hoy vamos a buscar con todos nuestros invitados e invitadas y con el público, tanto presencial como online, estas respuestas a todas las preguntas que vamos a tratar hoy aquí. Y pues voy a presentar a los miembros de esta mesa redonda. Ernesto Montoya es conocido en redes sociales por su perfil Vieja Tierra. Se formó en estudios superiores de diseño diseño gráfico y también cuenta con un máster en ingeniería ambiental. Actualmente se dedica a la divulgación del patrimonio tanto histórico como natural a través del proyecto Vieja Tierra. Ha colaborado en iniciativas como Construyendo Tarteso, en el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, donde tuvimos aquí esos rostros, ¿verdad? Y actualmente continúa su formación vinculada a la arqueología mediante el máster del Mediterráneo Antiguo en la Universidad Oberta de Cataluña. También tenemos a Miquel Herrán, que es conocido como Puto Miquel en redes, es doctor en arqueología por la Universidad de Leicester y divulgador en grandes medios de comunicación, por ejemplo, en la radio a través de Radio Nacional o en la televisión con la cadena La Sexta. Es además autor de libros como Sodomitas, Vagas y Maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca, publicado el pasado... Es homófobo, no pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? Publicado el pasado año 2024. También tenemos a Clara González, es historiadora del arte, con máster en crítica y comunicación cultural. ¿Vale? Más conocida como Clara More. Actualmente se dedica a la divulgación cultural, destacando por su presencia en redes como Instagram, TikTok o YouTube. Con su trabajo trata de aportar a la democratización del arte y a la construcción de una disciplina más inclusiva, dando visibilidad a colectivos históricamente oprimidos y aplicando su divulgación a la perspectiva de género. En este sentido ha publicado su primer libro, Un Van Gogh en el Salón, y ha colaborado con medios como El Confidencial o Muy Historia. Y ya terminamos con Sara Ruballo, también conocida como La Gata Verde en YouTube, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comisariado de Exposiciones por el Círculo de Bellas Artes y la Complutense. Es divulgadora cultural desde el 2015 a través de YouTube, pero también en Instagram o en plataformas como X, antiguamente conocida como Twitter. También colabora en radio a través del programa de Cuerpos Especiales de Europa FM y también ha colaborado con diferentes museos como el Guggenheim Bilbao, el Prado o el Thyssen, además de ser autora de diversos libros, entre los que destaca su serie de 2 volúmenes Pintoras. Pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir aquí, por participar en esta mesa redonda interactiva en la que, la idea también es colaborar con el propio público, tanto online como presencial, y en la que podamos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? A ciertas ideas.
Me gustaría comenzar preguntándoos por uno de los temas sobre los que más, desde el museo, bueno, pues pensamos, ¿no? Que es precisamente el futuro de los museos arqueológicos y que conecta con el eslogan de este año del Día Internacional de los Museos. Claro, este es un museo arqueológico y queríamos llegar de alguna manera al mundo digital, ¿no? Al mundo de las pantallas. ¿Cuál creéis que es el papel que pueden jugar los museos en este mundo de interconexión y de redes sociales? ¿Y qué papel también juegan para vosotros concretamente en vuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, Sara, ¿te parece que empecemos contigo? Mismamente, que has sido la última en presentar. Vale. ¿Cómo ves esa conexión y cómo la vives tú? Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero. Buenas tardes. Lo primero es que por mi parte, como creadora de contenido, es una parte fundamental porque es al final, por mucho que sea digital, al final las cosas se tienen que hacer de una manera tangible, o sea, es transformar de una cosa física o sea, de una cosa analógica a una cosa digital. Así que es fundamental estar in situ y luego forma parte de mi trabajo, ¿no? Como investigadora y como persona a la hora de disfrutar, ¿vale? Eso por un lado. Si lo aplicamos, por ejemplo, a un público más general o incluso, por ejemplo, yo siempre pienso en los chiquillos, ¿no? En los niños, en las futuras generaciones, que me parece súper importante porque al final son los futuros clientes. Y al final, no verlos como clientes, pero sí, ¿verdad? Como una futura sociedad. Público potencial. Como futura sociedad, lo primero. Vale. Lo de verlos como clientes es una broma, que también está bien, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? O sea, realmente creo que los futuros arqueológicos, los arqueólogos, los futuros historiadores se gestan en un museo cuando son pequeños, ¿no? O sea, algo te tiene que llamar. Yo soy historiadora porque me quedé tiesa en Los viejos comiendo sopa de Goya en el Prado hace 1000 años. Entonces creo que es muy importante tener esa relación y la cosa es que las redes sociales o lo que es la parte digital es un puente, es un camino, ¿vale? Muy corto que te llega directamente desde tu teléfono, desde tu casa. Y entonces tiene que ser efectivamente como un anclaje para atraer a un público, porque la experiencia en físico siempre va a superar por 1000 millones a una experiencia digital. O sea, eso es así. Y Estoy entonces, claro. Eso es no sé el resto, ¿qué opináis? Sí, estoy bastante de acuerdo. También yo creo que obviamente cambia un poco. Yo pienso, por ejemplo, siendo arqueólogo, que yo a veces hablo pues, de piezas o de cosas que no están expuestas, ¿no? Si hablas en un paper, la mitad de las cosas que se estudian no están en una vitrina porque no son lo suficientemente atractivas o porque, bueno, pues, o sea, porque los almacenes están llenos y llenos y llenos. Pero me parece que también a través de un poco exponer esa intrahistoria, esa forma en la que el patrimonio arqueológico es mucho mayor de lo que podemos ver incluso en los museos, también se puede llamar la atención sobre lo que está, ¿no? Y un poco en relación a lo que ha dicho Sara, hablar de lo tangible. A mí me gusta hablar de la materialidad de las cosas, me gusta hablar de pues, cómo se hace, si estaban decorados, si tenían trazas que se pueden ver o rastros que aún permanecen, o sea, son visibles o que necesitan un tipo de análisis especializado. Y yo creo que eso llama la atención sobre examinar una obra, y aquí una obra en sentido amplio, puede ser eso, pues la cerámica aleatoria, en detalle, para ver un poco las diferencias de pues eso, cómo está hecho, como lo que sea, sin ver cosas que solo podrías verlas desde el punto de vista físico, ¿no? Claro. Otra cosa que también yo creo que las redes pues al final pueden jugar un papel a la hora de acercar al museo para gente que no vive en el Museo Arqueológico Nacional. Pues Madrid tiene obviamente muchísimos visitantes, pero hay museos más desconocidos, más pequeños, que precisamente a través de contar con alguien que tiene un perfil en redes o hacer su propio trabajo en redes, pueden descubrirse al mundo, digamos, a un mundo más amplio que a lo mejor no ve en esa ciudad o en ese lugar de España, por ejemplo, un destino cultural. Porque no pueden viajar, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, siento que mucha gente de la que me sigue, a mí al menos, viene de la otra parte del mundo, de Latinoamérica. Claro. Y que realmente a lo mejor no tienen acceso de forma tan fácil como nosotros a las colecciones de nuestros museos y viceversa, porque ellos también tienen un patrimonio. En mi caso me fijo más en lo artístico, por historiadora del arte, pecamos de eso. Pero sí, y además quiero citar a Javier Sáenz,
que es uno de las dos personas que han levantado las redes del Museo del Prado, porque le escuchaba el otro día en una charla parecida a esta, solo que era un poco poniendo en debate la crítica de arte con la divulgación, que a veces son como territorios afines, pero que son como enfrentados también. Y decía él que realmente las redes sociales para los museos son como un escaparate, para que las personas que realmente no tienen intención de entrar, a lo mejor vean algo lleguen a entrar, que les haga entrar. Ahí Entonces, conectamos con el siguiente punto, que es cómo convertimos la experiencia digital en una visita real. Es decir, cómo a través de ese escaparate podemos llegar a captar a ese público potencial y llevarlo a los museos, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo iba a comentar algo de la anterior pregunta. Dale. Dale. Sí, claro. Que no he dicho nada. Yo creo que también tenemos que entender cómo se conciben las redes sociales, porque yo creo que es una cuestión generacional. Y nuestra generación en las redes sociales la vemos como una herramienta, ¿no? Para alcanzar determinados objetivos. En este caso, atraer público a los museos, o en mi caso que vivo más en Extremadura, en un entorno más rural, pues que se ponga el valor del patrimonio olvidado, que sea visitado y que las instituciones pues apuesten por él, ¿no? De alguna manera, generar presión social. Entonces, las nuevas generaciones yo creo que viven en una realidad totalmente digital, donde para ellos las redes sociales no son solo una herramienta, sino su realidad diaria. O sea, se relacionan socialmente por las redes sociales, se informan por las redes sociales. Entonces, el futuro de los museos yo creo que pasa... Perdón, que estoy un poco de la garganta reventada. Bebe agua. Porque sean espacios de convivencia social al final y que ofrezcan algo más que una experiencia audiovisual, porque habría que preguntarle a una chavala o a un chaval de 10 años, 11, si siente lo mismo al ver Las Meninas en directo o por una pantalla, porque nosotros sí que hemos vivido esa experiencia anterior a la digitalización, ¿no? A la pantalla, y sabemos valorar ese material o este patrimonio tangible. Entonces yo creo que es importante que los museos ofrezcan una experiencia sensorial, por así decirlo, 360, que no solo sea una exposición fija de determinados objetos, ¿no? Como una biblioteca. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de una biblioteca. Tú no vas a una biblioteca a leer los 3 millones de libros que hay, sino vas a coger uno que te interesa o porque estás estudiando una determinada materia. Pues los museos debería de ser igual, que cada objeto te ofreciese ese 360 de sentidos de, por ejemplo, una pieza cerámica, cómo se fabricaba la cerámica, qué tacto tiene, cómo huele la cerámica, quién la construye. No sé, es mi opinión en el sentido del futuro de los museos. Eso es muy interesante, pero yo que tengo un crío de 12 años y me lo llevé el año pasado a Florencia con todos los compañeros del Fluzo, imaginar la tralla que se comió el muchacho, pues al final es un niño que tiene no solamente una vida digital distinta a la nuestra, porque ya es ¿cómo se dice? Nativo digital, sino que él además tiene una realidad diferente. No se puede esperar que un niño de 12 años o de 10 años se quede ensimismado mirando a Las Meninas, intentando encontrar ¿sabes? Su nivel conceptual. Es que es imposible. Entonces tienes que ir a atacar a otros puntos, como son la curiosidad, son determinados puntos que también se correlacionen con sus propias vivencias. Eso por un lado. Y por otro, una realidad que es para todos es la aceleración de nuestras vidas. Entonces, ahora también nos pasa hasta a nosotros, que a mí me hace mucha gracia cómo criticamos generaciones más jóvenes diciendo, joder, es que no aguantan ni 3 minutos delante. Bueno, ¿y cuánto aguantas tú? Pues yo el otro día me di cuenta que estaba viendo una película a la vez que estaba investigando con el otro dedo, ¿sabes? Sí. Era como de, Somos. ¿en qué momento se me ha desdoblado el cerebro para poder hacer las dos cosas a la vez y que parezco de una película del futuro, ¿sabes? Entonces, entiendo que su cerebro va así, pero a lo bestia, porque encima no tiene las taras ya de los años, ¿sabes? O sea, está nuevito. Entonces, me parece como muy interesante el que, primero que es muy interesante debatir sobre cuánta capacidad de atención tenemos o cuánta capacidad de aguante a la hora de tragarnos una buena chapa. Si es necesario, también te digo, que a veces nos hemos comido cada conferencia, por muy interesante que sea, esto es un acto de fe, ¿vale? Si es necesario eso y si es positivo o negativo, ¿no? Y sí que las nuevas generaciones que vayan tan rápido, pues evidentemente si no queremos perderlas habrá que adaptarse, pero también habrá que intentar dilatar un poco su capacidad de atención y que no sea todo de inmediato.
son muchos puntos, ¿eh? Podéis coger lo que más os interese y atacar por donde queráis, porque la creación de redes nunca se sabe qué va a funcionar y qué no. Ya. Porque tú puedes querer que la gente venga al museo, pero... Ya. Y traerte a Dulceida aquí, pero a lo mejor, ¿sabes? Ese público no vuelve, ¿sabes? Yo también creo que se puede recalcar mucho el contexto, ¿no? En ese sentido, cuando tú vas a una sala de exposición puede haber una obra, pero la obra está en un contexto, o sea, puedes, bueno, lo típico, ¿no? De la gente va al Louvre a ver la Gioconda, o que, en fin. Pero lo que hay alrededor también es parte de... Hay veces que es una musealización intencional en el que una pieza se resalta, pero todo a su alrededor juega en favor de esa pieza. Hay veces que simplemente hay otras piezas que son las grandes olvidadas, y hay veces que, digamos, que toda la museografía, todo el lenguaje museográfico trabaja en favor de todo. Te está contando una historia a través de múltiples piezas. Entonces yo te puedo recalcar... es que ahora solo me sale la Gioconda, en fin. Te puedo recalcar... esta obra que es central en esta sala porque es la joya de la colección, pero a su alrededor hay un montón de cosas muy interesantes que cuentan una historia. Y me parece que obviamente eso, tú cuentas la curiosidad de la pieza esa, pero tienes que recalcar en cualquier caso que la museografía el museo no es simplemente una exposición de artefactos y ya está, una exposición de obras, que hay un lenguaje, que hay un discurso que merece la pena ser contado con sus pros, sus puntos fuertes y sus puntos que se deja fuera porque no puedes abarcarlo todo, ¿no? Pero precisamente el hacer que lo que estás contando en redes sea un teaser un poco de un lenguaje mucho mayor, que podría ser incluso incorporar otros sentidos, como puede ser el tacto, como puede ser el olfato, que se hace en algunos museos, enfocado sobre todo a público también a lo mejor más juvenil o infantil, pero que a todos nos gusta tocar cosas, o sea, no es algo... Y oler excluyente. cosas. Sí, Y oler sí, cosas. Sí. Entonces yo creo que hacer precisamente enfatizar qué papel juega el museo y no solo la obra en sí, me parece que es importante a la hora de transferir esas visitas digitales en visitas físicas. Sí, y yo también retomo tu idea, Miquel, porque sí que creo que muchas veces por cómo se han desarrollado las redes sociales y la imagen general que se han tenido de ellas, sobre todo desde las instituciones se tiene cierto rechazo hacia todo lo que tiene que ver con la divulgación, pues por la idea, ya os digo, la idea general que se tiene de las redes más allá de lo que hagamos los divulgadores. Y por el lenguaje también, ¿no? El lenguaje también. A mí me meten mucha caña con el lenguaje coloquial, pero yo siempre digo que no estoy escribiendo una tesis en Instagram, entonces no hace falta... O sea, la gente tiene que ser cercano, yo creo, ¿no? Sí, Tiene que claro. ser cercano. Sin perder el rigor se puede hablar de muchas formas, y yo soy de las que piensa, en mi experiencia desde la comunicación, que las cosas son tan importantes como las cuentas como lo que estás contando. Si tú puedes contar una cosa interesantísima, que como sea un tostón, la persona desliza y se olvida y esa persona no va a visitar el museo. Y creo que sí que funciona la curiosidad. Lo que más funciona, a mí al menos yo, en mi experiencia, lo que más funciona es la curiosidad. Sí. Y, por ejemplo, mismamente cito ayer que yo subí hace poco un vídeo de Remedios Varo, que ya veis que Remedios Varo ya está como bastante afianzada. Todavía hay gente que no la conoce. Y una chica que me dijo, pues mira, fui a la exposición de la Mafre por la obra que publicaste tú de Remedios Varo y me encantó tal artista, que no las conocía y que estaban en esa exposición. Yo creo que esa es la clave. Claro. Sí, eso es lo que comentábamos del participante digital a un visitante real, ¿no? Cómo llegar a esa... Porque muchas veces se desconoce el discurso científico dentro del museo y la gente ve los museos como un repositorio de arte o de, bueno, en este caso, arqueología, piezas históricas que muchas veces no tienen ni puñetera idea de lo que son, ¿vale? Y simplemente lo ven como algo muy aburrido, vas a venir a ver piedras o en este caso huesos o lo que sea, o puntas de lanza, ¿sabes? Entonces la gente dice, por favor, no, yo me quedo en mi casa jugando a la Switch, ¿sabes? Y realmente no, o sea, hay que transmitir esa pasión y yo, por ejemplo, como tú decías, eres historiadora del arte por ese cuadro que te quedaste delante, yo soy historiadora del arte por una profesora que supo enseñarme los cuadros de una forma distinta, porque yo fui a Italia y no vi nada. Yo me fui de la Capilla Sistina sin ver nada, me reí de todo, no me interesaba nada el arte. Entonces se puede cambiar, se puede uno reconstruir de todo formas se sale, diversas. Clara. Menos de la caja de pino se sale de todos los lados. Se sale de todo. Sí. Bueno, la transformación, que es lo que a ti te interesa. Sí. No se sabe dónde está la clave, sinceramente. A mí me gustaría darte de la fórmula mágica, pero no se sabe. Ayer, precisamente, scrolleando, vi un vídeo maravilloso de Guillermo el Toro, el director de cine, diciendo que
los generadores de entretenimiento, contenido, lo que sea, X, en su caso una película, no se sabe qué va a funcionar y qué no va a funcionar, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado de hacer un vídeo y decir, ¡buah! Es impresionante, la gente va a flipar. No lo vea ni Dios, y de repente hacer cualquier mierda que te surge porque en el momento lo haces y se viraliza. Y eso pasa. Y él decía el ejemplo de que pensaba que el laberinto del fauno era una mierda y que le daba vergüenza exponerla y que la vieran sus colegas ni siquiera, ¿sabes? Que le daba vergüenza y es un peliculón que te cagas. Pues, perdón por el lenguaje, pero me entendéis, ¿no? Sí. Era al hilo de lo que decía Clara. Entonces, nunca se sabe y la solución al final es tira ficha. Es como un pescador que está en una barquita en el océano echando anzuelos. Constancia y que alguno caerá. Y fórmulas distintas. Nunca hay una fórmula que funcione concreta. De hecho, las propias plataformas de redes sociales te ofrecen 1000 maneras distintas de hacer contenido. Que si carrusel, que si reel, que si foto fija, que si vídeo, que si corto, que si largo, que si no sé qué. Entonces, hay que probar. Y cambia todo el rato. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy fascinada porque yo me hice viral por hablar a la cámara y ahora resulta que la gente no me quiere escuchar. Que a mí me funcionan los vídeos en los que no hablo ahora. Entonces es eso, es ir como probando, ir viendo formatos distintos. Entonces, a veces lo que tú dices, te curras un vídeo durante horas y no lo ve nadie y se lo subes, nada, un chiste de persona friki de la historia y eso se viraliza y lo ven 4 millones de personas. Pues bueno. La cultura del meme. Sí, Sí, se escucha. Sí. la cultura del meme. Es que los memes lo absorben todo. Yo juego mucho con la empatía, con el buscar la emoción del espectador. En este caso, cuando quiero que algo se haga viral, quiero relacionar, pues es que, claro, mi target es un poco distinto porque yo estoy en un mundo rural y quiero poner en valor cosas que nadie conoce, porque han convivido con ellas durante toda la vida y no sabían qué tenían al lado. Entonces es fácil conectar emocionalmente esas personas con el patrimonio que tienen al lado, porque aunque no supiesen lo que es, pues han hecho una romería al lado, se dieron su primer beso ahí, se le perdió un perro o se encontraron no sé qué. Entonces jugar con la empatía yo creo que es importante, pero como dice Sara, no hay una fórmula. Yo, por ejemplo, subo mucho contenido distinto, hablo de patrimonio musical, que suele ser que mejor funciona porque salgo cantando y ya está. Las florecitas también. Porque quizá debes ser cantante y te has equivocado. Operación Triunfo. Pero después también hay un público que es pues, más técnico, ¿no? Que cuando subo los vídeos de Costillas de Arteso, por ejemplo, que además eso también está bajo contrato, que pues, tiene que ser vídeos mucho más serios, mucho más rigurosos, pues hay un público menor, pero mucho más especializado en el tema del que estoy hablando. Eso es importante que mencionas, ¿eh? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué quieres? ¿Público de calidad o mucho público? Eso es importantísimo. Sí. Claro, ¿tú quieres alcance con una publicación o quieres que esa publicación convierta? Claro. ¿Ves? Cantante. Eso es. Bueno, Yo creo también Paote, que, el año que viene. Mocatri. que el museo, el problema que tiene, así a nivel general, es que se sigue viendo como una institución enorme, inabarcable, seria, que a Y a la que veces solo vas si estás haciendo turismo. Porque turismo ¿cuánta gente? o excursión la del foto cole. de la Gioconda. O excursión Claro, del cole. claro, o sea, el profe nos lleva al museo, pues ya está. Yo a entonces Prado estás llevo muy obligado. pocos madrileños, ¿eh? Ya. Eso es loco. Pero lo que quiero decir con La esto es verdad que es que también sí, hay que perder un poco el miedo a ser un poco más irreverente con las cosas. Yo, uno de los vídeos que a la gente le encantó, que fue hace años, pero es en plan que dije, bueno, ¿y cómo se limpiaban el culo en el pasado? Porque hay cosas que son de nuestro día a día y dices, pues esto lo tenemos súper asimilado, que es de una forma, pero obviamente cuando te hablan de la antigua Roma no te hablan de pues cómo eran los retretes estos que se estaban mirando uno al otro mientras cagaban, ¿no? Cosas así. Que me encanta. Y obviamente esto es un ejemplo muy burdo y es muy, pues al final, lo escatológico y tal, pero cosas así que llaman la atención de curiosidades sobre la intrahistoria de un cuadro, sobre tal, que son, a lo mejor parece que estás contando un cotillo de Sálvame, pero a la gente le engancha. Y Lo que comentaba Clara, ¿no? Del storytelling, de Claro. la forma en cómo Sí. llegar al público y cómo contarlo, ¿no? Yo quiero retomar el tema de la empatía porque está, o sea, bueno, se me acaba de ir ahora de la cabeza. Nada, se me ha olvidado. Bueno, va por esto que estaba diciendo. El tema de, o sea, a la gente le gusta los retretes porque es algo cotidiano. O sea, todo el mundo Porque caga. todo el ¿sabes? mundo Iba a tiene decir uno. el tema de la empatía porque siento que los museos han tenido históricamente 2 funciones y hay una que la cumplen súper bien,
que es el tema de conservar las obras y las piezas, y otra que es el tema de crear un espacio de encuentro social, que creo que es la que se nos ha olvidado un poquito, y que sí que es verdad que ahora los museos están poniendo un poquito las pilas en este sentido. Pero depende de cuál, ¿eh? Sí, depende de cuál. Yo generalizo porque, pues bueno, Porque si te pones a decir quiero ser positiva, ¿sabes? Quiero ser positiva. Generalizas a la alza, pero por ejemplo, una de las cosas yo creo que más terrible es de un museo que evidentemente no te vas a poner a montar una rave en una sala, ¿sabes? Claro. Pero joder, es que no te dejan ni hablar. No, y aparte ya es que no te dejan ni comentar de, oye, tal, y a lo mejor pues, oye, estás emocionado porque te ha gustado algo y el tono se te sube. Nos ha pasado a ti y a mí hace 2 minutos, ¿sabes? Y tú trabajas aquí. Entonces es como, joder, nos acaban de echar la y es como de estoy del porque el me recuerda cuando soy pequeña y me están regañando y no me dejan ser, ¿vale? Y un museo es un lugar para ser. Pues eso, se ha olvidado como esa parte de espacio social y más allá del ser y el disfrutar, que parece que uno visita un museo solo por conocimiento, se puede visitar un museo también por disfrute, no es una locura, de verdad, eso se puede. Pero además el tema de, también dentro de las exposiciones muchas veces hay esos voces o discursos que no se tratan y que también son importantes tratarlos. Bueno, básicamente el de las artistas es el que más se está hablando ahora, ¿no? Pero que hay muchísimos más, entonces hay mucha gente que no se ha sentido históricamente identificada con lo que hay dentro de los museos. Entonces es muy difícil atraer a ese público cuando lo que ven es algo que no les representa en absoluto. O sea, creo que ahí hay un problema que va más allá de la comunicación digital. Bueno, y esto nos conecta con la tercera pregunta que voy a hacer para este bloque como museo, ¿no? Y que sería, ¿qué podremos hacer nosotros, ¿no? Desde los museos para mejorar cómo podemos colaborar para mejorar esta conexión con el público digital y realmente conectar también un poco con el patrimonio material, ¿no? Con las piezas expuestas. Yo que estoy en el comité de asesores de amigos jóvenes del Thyssen, que también se desgañitan para intentar acercar a la gente joven, y también he trabajado con Centro Botín y también he trabajado con otros museos para intentar precisamente acortar esa distancia, sobre todo con el público más joven, que es como que parece que es el lastre, cosa que a mí también por otra parte me cabrea, porque digo, joder, o sea, es que a lo mejor esa gente joven no es su momento de estar en un museo, a lo mejor es su momento de estar en una discoteca o estar en el campo o estar haciendo otra cosa. Y justamente la gente que quiere ir al museo no se le están ofreciendo las 101.000 variedades y actividades súper chulas que se les está acotando con tema de edad. Que eso a mí es una cosa que me perturba, ¿sabes? Porque, bueno, en fin. Pero es muy complicado. O sea, se pueden probar 1000 fórmulas y luego llega un momento en el que es como cuando le ofreces justamente todo el rato a alguien una cosa y venga, pues al final como que genera cierto rechazo en cierta manera. Entonces simplemente... yo creo que la mejor manera de atraer es simplemente ser y mostrar lo que tú eres y que la gente venga. No tienes que como, oye, que si vienes te hago un descuento, oye, que si vienes te hago tal actividad, oye, que si vienes no sé qué, sino simplemente pues contar tus bondades y hacer tu trabajo, porque al final vas a tener un público que sí que va a estar interesado en tu Lo que le interesa, lo que te he dicho antes, no es la cantidad, sino la calidad. ¿Sabes? Muchas veces. Y sobre todo también, yo me preguntaba cuando estaba aquí, digo, ¿el público que viene a este museo es público nacional o público internacional? ¿Hay un 50-50? Es importante a la hora de, cuando tú te comunicas, ¿hacia quién te comunicas? ¿Sabes? Y sobre todo el tema de lo que llevamos hablando todo el rato, es el lenguaje. El lenguaje que utilizas es fundamental y por lo general los que dirigen museos pues suelen ser bastante reacios a utilizar un lenguaje más coloquial para acercarse a un público general. Entonces, claro, ¿por qué las redes sociales calan entre los jóvenes? Porque se habla su idioma, porque están hablando en su idioma. Si tú quieres que esa gente venga, tienes que hablar en su idioma. Y hay veces que yo incluso ya estoy vieja para hablar en su idioma, ¿sabes? Pero claro, después si hablamos en su idioma, hay otras personas, como tú dices, que se ven aisladas de ese idioma porque no se sienten Claro, es identificadas. que es muy Entonces, complicado. es muy complicado. Hay no que es fácil. generar múltiples lenguajes para atraer a diferentes públicos dependiendo de lo que quieran mostrar o no. Claro, eso es. Yo creo que una cosa que sí que se tiene que hacer desde los museos es no tener miedo a incomodar. A incomodar ni a innovar. Sí, fundamental. porque, por ejemplo, el Museo de América ha cambiado mucho del lenguaje discursivo de todo lo que habla de su colección. En el Prado también fue muy famosa la exposición que hicieron de pinturas de mujeres pintando en el Prado. Vaya, qué novedad, si las tenemos, obviamente. Y eso causó mucho revuelo de gente que se puso, obviamente, en contra, hizo un discurso súper reacio. Pero eso también generó un revuelo, generó un ¿por qué hasta ahora no hemos tenido este tipo de exposiciones? ¿Por qué hasta ahora no hemos dado hueco a estas voces? Y creo que esa conversación y ese nuevo lenguaje discursivo, que no tenga miedo a incomodar un poco, y no digo
a ser a antagonizar, simplemente a plantear por qué no se han hecho estas preguntas, por qué esta gente no se ha visto representada. Eso, para una sociedad que cada vez es más plural y más diversa, me parece que es importante, ¿no? Y no tener solo, vamos a hacer un acto en el que vengan mujeres el 8 de marzo, vamos a meter a los maricones en junio. Sí, y ya está. Bueno, aquí el mes de la historia negra no es tan famoso como en Estados Unidos, pero vamos, cuando llegue pues será el mes en el que de repente oiremos hablar de personas racializadas y no iremos en otros momentos. Entonces, me parece que estos espacios hay que conquistarlos y hay que hacerlos más presentes en otros momentos. Eso, no solo el 8M para las mujeres, no solo junio para el colectivo, no solo... Y generar una conversación que invite a más gente. Y que teniendo no en cuenta que no se puede gustar a todo el mundo. Hombre, obvio. Eso no es somos un bote de Nutella. Claro. Hay una pregunta que hemos recogido a través de nuestra cuenta de Instagram, que hemos puesto una cajetilla, y bueno, es Migo15 que dice: ¿cuál creéis que son los problemas que alejan al visitante del museo? Entonces, para conectarlo un poco con esto que estamos hablando, ¿cuál creéis que son los principales problemas? Supongo que tenemos, ¿no? Como instituciones, como... Porque los museos generalmente como que asustan, ¿no? Sí, O sea, Sí. y luego depende del museo, pero comentábamos antes el tema de las entradas. Hablamos de Ah. museos genérico, hablamos, bueno, de museos arqueológicos, que es lo que nos trae un poco más Bueno. al tema, o bueno, Lo que mandéis. planteadlo como queráis, pero hablamos de eso. Bueno, yo a nivel discursivo lo que decíamos, ¿no? Que hay muchas veces que por el tipo de tono, sobre todo no tanto dentro del museo, sino antes de llegar al museo, pues no invita a gente a lo mejor con menos conocimientos a venir. Se sienten que a lo mejor es un poco intruso, ¿no? En plan, como que yo lo que más abogo siempre es que la cultura nos debería representar como sociedad y deberíamos querer saber más de lo que hemos sido, porque al final nos pertenece de alguna forma, pero como históricamente eso no ha sido del todo así y parece que es una idea que todavía tiene mucho pozo, pues creo que eso es uno de los grandes impedimentos. O sea, no se muestra como algo abierto y accesible. es que la visita a un museo es como el plus de cuando estabas en el colegio y te sacaban de excursión. Sí. O sea, tu momento más divertido siempre era el autobús. Entonces, claro, cuando eres adulto, de repente ir a un museo un poco de motu propio a echar la tarde con tus amigas en vez de irte de cañas o a tal pub, pues quizás no entra dentro de los planes, ¿sabes? Entonces hay que intentar, pues eso, abrir un poco el espectro y eso, lo del lenguaje es que para mí para mí es lo fundamental, porque todo el mundo tiene ya metido en la cabeza museo rollo. Da igual el museo que hables, ¿Una especie como de gueto para especialistas? Claro. Súper, o Es sea, esa total, cosa eso de- total. un poco O sea, la- es en plan de, de no me voy voy a a saber qué ver. no voy a saber qué decir cuando esté delante Sí, de sí. las meninas o de Goya o de lo que sea. Se siente lugar sacro. Y bueno, en el contrario, a las personas que nos dedicamos a esto nos pasa lo contrario, ¿no? Que vas a un museo y es como, cuéntame cosas. Aunque sea el museo de tu barrio, que no tienes ni idea de nada, ¿sabes? Pero es como eso, que se siente como un espacio que solamente las personas que han tenido ciertos estudios pues pueden disfrutar y pueden... Sí, porque al final el problema de base es esa transferencia de conocimiento entre el mundo académico y el público general, ¿no? Que es un problema que existe desde hace mucho tiempo y que justo pues nosotras y nosotros pues estamos intentando romper a través de la divulgación en redes sociales, que es un Ahí formato está. más fresco y Ahí está. más adaptado, ¿no? Al público contemporáneo. por Sí, así lo decirlo. bonito que ha dicho Clara, ¿no? Que anime al público a través, por ejemplo, de lo de Remedios Varo, de ese vídeo, que conecte, por lo menos con haber ganado A mí eso me emociona un porque... puñado de gente, ya Sí. vale. A mí me emociona porque yo siento que estoy en redes sociales, yo veo números, pero no son, para mí no son personas, porque si racionalizase que son personas, no subiría nada por como yo soy. Ya os lo digo. Si yo veo que un vídeo me ha visto la cara 4 millones de personas, no subo ningún vídeo, os lo digo ya. Entonces, como no racionalizo, son esos momentos en los que yo racionalizo y digo, coño, Claro. esto que estoy haciendo, hay gente que le está sirviendo para algo. O sea, al menos hay una persona que ha ido a ese museo y ha descubierto ya no a Remedios Varo, sino a Maruja Mayo, por ejemplo. Se me ocurre que ahora está teniendo una retrospectiva buenísima. En el botín. Pero bueno, o sea, me refiero que somos como una pequeña puerta que parece que lo que hacemos no sirve, pero es mentira, o sea, sirve mucho, vamos. Y yo creo que la clave está, para empezar, en estar en la conversación, 100%. Yo lo voy a llevar al arqueológico un poco por forma concreta. Yo Nos creo, interesa. Ya. Yo creo que hay que recalcar. Es que la gente se piensa que la arqueología son piedras. Sí, Entonces, pinceles claro. sucios, ¿no? Se piensa Pero en ese yo 100%. lo que creo que hay que recalcar es que la arqueología son vidas y las vidas que hay detrás de esos objetos, ¿no? Tú ves una cerámica y tienes que saber, pues,
quién la hizo, obviamente no sabes su nombre y sus apellidos, obviamente, ¿no? Pero salvo que sea un Sí, ático sí, que tenga sigilata, firmado, sí. ¿no? Sí, pero me refiero así en general no lo vas a saber, pero por ejemplo, hay que saber, sí, que muchas hacían en el hogar para el consumo propio, otras viajaban, no sé qué, la vida que hay detrás de eso y las muchas vidas que ha tenido un objeto en su uso, reutilización, cuando de repente son saqueados o son transportados, y ahora esta vida que tienen como casi objetos de arte, pero lo que es la arqueología es rescatar todas esas vidas anteriores y todas esas interconexiones entre ese objeto y otros objetos, obviamente, y entre esos objetos y la gente que ya no está. Y yo creo que cuando recalcas esas vidas humanas de cómo se utilizaban, cómo se hacían, cómo se comerciaban, qué significado damos a los objetos, nosotros también muchas veces a nivel emocional, ¿no? Todo eso, cuando lo pones o sea, lo resaltas, yo creo que Eso es lo que conecta, ¿no? Conecta Digamos. mucho más, porque a mí Sí. me dices Conecta unas piedras, mucho pues más. unas piedras, obviamente, ¿no? Ahí estamos hablando de microhistoria, de storytelling, ¿no? De storytelling, de cómo llegar al público y como en ese momento, ¿no? Tuvimos aquí una exposición de historias de una isla, ¿no? De la arqueología de Gran Canaria, y era precisamente eso, ¿no? Iba sacando como esas pequeñas historias a través de la pura arqueología, ¿no? Y yo creo que eso también, bien contado, ahí está la clave, bien contado. Y una es cosa como muy llega. importante que yo me doy cuenta cuando hago visitas en Prado, que es que el público, que lo que tú das por hecho, por sabido, o por una cosa que tienes totalmente integrada porque forma parte ya de tu ideario y tu imaginario y tu corpus de trabajo, el público general no tiene por qué. ¿Vale? Entonces, incluso solo mirar, porque yo como historiadora del arte me dedico a mirar obras de arte y la gente se pone delante de un cuadro y dice, ok, y no sabe lo que está viendo porque no se para, como que no conecta cerebralmente hablando con lo que tiene Con lo que delante, está viendo, lo claro. que está viendo. Entonces, yo, por ejemplo, me pongo a describir el cuadro, que me parece, siempre de pequeña me parece una gilipollez de escribir un cuadro, porque digo, si es que lo tengo delante, ¿para qué lo voy a perder el tiempo describiéndolo? Pero me doy cuenta que la gente no se para a mirar. Entonces digo, pues ese ángel, no sé qué, ves las alas, que las tiene azules, es por esto, no sé qué. Y dice, ¡ay, es verdad! Y digo, pero si llevas 10 minutos delante del cuadro, ¿no habías visto ese ángel con esas alas azules? Me invento, ¿no? Es un ejemplo. Pero es verdad que la gente como que mira pero no ve, ¿sabes? Sí, y entonces lo que parece muy obvio para nosotros de continuo, muchas veces lo pasamos por alto y pueden ser curiosidades fantásticas para un público general. Entonces, si tú ahora me subes, me has dicho que eres especialista en Grecia, si tú me subes ahí a Grecia y me empiezas a contar eso, las cerámicas y no sé qué, por lo mismo flipo en colores, porque para mí pasa desapercibidos determinados detalles que para ti están súper integrados. Entonces, el dar por sabido es un error enorme que ya cometían nuestros profesores en la facultad, pues ahora cometerlo nosotros y no explicar las cosas más obvias, como tú has dicho, ¿no? Remedios Varo. ¿Cómo voy a hacer un vídeo de Remedios Varo si está súper superada? Bueno, pues no. No, y a mí me pasa constantemente con mi pareja cuando subo vídeos, me dice, o sea, yo a lo mejor le estoy contando algo y me dice, pero eso es así. Y yo, sí, pero esto no es interesante, ¿no? Porque, o sea, lo sabe todo el mundo y ya, no. Claro. Y yo en plan Claro, de, muchas ¿no? veces damos por sentado cosas Te lo que- juro, o sea, es muy fuerte. Entonces, a Claro. veces hay que salirse un poco de tu burbuja. Sí, Porque- exacto. Y además es que a mí me pasa de continuo, o sea, de continuo. Y es verdad que dices, esto no voy a contar que no es tan interesante. Y la crítica viene por el contrario, en plan de, das demasiados datos, o sea, es demasiado. Y digo, pero si no he contado nada, ya, pero es demasiado. Y entonces, joder, pues. A veces nos cuesta a nosotros encontrar la balanza entre el Pues público empezar por- especialista y el público general, ¿no? O sea, es decir, tenemos un importante número de público especialista que, claro, además es muy exigente. ¿no? Claro, esos son los más exigentes, yo diría. Enseguida te ponen un comentario, te ponen un algo si ha sido, bueno, si no ha sido suficientemente preciso, ¿no? Y luego tenemos otro público que, bueno, es público general que con cualquier cosa que le cuentes ya pues, Flipan, es lo flipan, guay, claro. Pues, Entonces hay que encontrar esa balanza, que a veces es complicado, lo que tú decías antes, de cómo llegar al público, pues tenemos muchos públicos y muy diferentes, ¿no? Haces una cartela con la letra más pequeñita, con claro. el escrito de una tesis y ya Vídeo de un está. color, vídeo de otro color. A no veces, sé. a veces a mí me ocurre también, claro, que yo soy arqueólogo, entonces claro, me pongo a redactar un montón de información y de repente digo, ostras, esto igual de repente no va a ser general como lo vamos a... Rosalía y Bajaé. hablo y pregunto, oye, ¿y esto? Y me dicen mis compañeras, pues quita esto. No, esto es demasiado, te has pasado, ¿no? Entonces vemos un poco... Lo y eso difícil lo es explicar difícil. al barrio. Eso Es es, difícil, es eso difícil. es lo complicado. Tú Es planteate difícil. siempre cómo se lo contaría a mi colega tomándome un café. Sí. Ese es el truco. Y por eso os tenemos a vosotros. Y tenemos otra pregunta de Sonsi06 que nos pregunta que en el ámbito de la divulgación histórica en redes sociales, ¿cuál consideráis que es el reto más grande? Que
al que os habéis enfrentado o al que os tenéis que enfrentar? Buscar el equilibrio, yo creo, entre la rigurosidad o la veracidad y la inmediatez de las redes sociales al final. Es muy complicado sintetizar, como estaba diciendo justamente Sara ahora. Tienes que contar algo bien contado en los 30 segundos Claro, o los 60 segundos que te ofrece un reel. Es complicadísimo. difícil. A mí se me quitan las ganas muchas veces, en plan de, mira, es que para contarlo así no lo cuento. Pues tener esa responsabilidad también de luchar contra la desinformación, ¿no? Y contra la pseudohistoria, como yo la llamo, de gente pues, que aprovecha momentos históricos determinados, los edulcura de alguna manera. Pero eso también pasa, ¿no? Como que también hay una exigencia, o sea, las propias redes sociales al final son pues, el mercado de la atención y todo el mundo quiere, eso es lo que has dicho, la inmediatez. Y de repente se muere el Papa y todo el mundo quiere saber todo sobre los cónclaves. Sí, es increíble, eso ha sido increíble. O sea, como si es que sí, o sea, se muere un Papa y es la Super Bowl para los frikis de historia medieval, pero no hace falta, ¿no? De repente somos todos expertos en esto. Y es verdad que joder, que este mundo te exige esa inmediatez, por lo que tú tienes que tener muy preparado al menos saber dónde buscar información fiable, es decir, qué autores son de referencia en este ámbito, que los puedas consultar, aunque solo sea en un WhatsApp, quiero decir, o leer su trabajo, obviamente, ¿no? O sea, hay distintas formas de verificar con expertos y tener en cuenta, pues eso, que no sea un mundo aislado la divulgación de la producción académica, porque al final el uno no funciona sin el otro. Quiero decir, no puede haber, o sea, la divulgación es divulgación de conocimiento experto, de nuevas investigaciones, etc. Entonces, creo que nos tenemos que exigir estar actualizados, por supuesto, con las limitaciones que eso lleva también, obviamente, en un mundo en constante cambio y en constante movimiento, y que se muere un papa y de repente hay no sé qué, y de repente parece que todos son eventos históricos a los que tenemos que comentar. A veces no hay que comentar de todo, también es importante saberlo, pero me parece que tenemos que tener las herramientas, nosotros tenemos que exigirnos un código de rigurosidad, digamos, y una metodología al final. La metodología es clave. O sea, yo creo que lo que diferencia del intrusismo histórico a un historiador es saber esa metodología, ¿no? Y a qué fuentes recurrir. Cómo acceder a las fuentes. Pero creo que es totalmente distinto a nivel personal que a nivel de museo. O sea, lo que dices. Sí, o sea, creo que los museos, el reto está en otro lado que en el nuestro como persona independiente. O sea, yo como persona independiente, mi reto es precisamente se muere un papa y no perder la vida para hacer un vídeo sobre el papa y dejar todo lo que tengo que hacer porque se ha muerto el papa. Te quiero decir, también tengo vida y también quiero que las redes sociales no me colapsen, ¿sabes? Y no sentirme que ya tuve una época tóxica en YouTube en el que era el tengo que subir vídeo, tengo que grabar, tengo que hacer, y eso acaba con cualquiera, ¿sabes? Sí. Eso es una obsesión terrorífica. Sin embargo, creo que para los museos el reto está precisamente en otro lado, quizá el descocarse un poco más, que no pasa nada, ¿sabes? Que no pasa nada de repente decir currar en vez de trabajar, que no pasa nada el bajar un poco el lenguaje al barrio para que te entiendan los demás, no pasa nada el hacer un contenido súper corto. No te digo que te pongas a bailar en TikTok, para nada, no es necesario, pero claro, o sea, porque muchas veces los museos dicen, a ver si me está pidiendo que me ponga a bailar delante de una vitrina. Pues no, mi ciela, o sea, simplemente con que expliques las cosas sencillitas, ¿sabes? Y no hacer siempre, yo qué sé, unas tesis doctorales maravillosas con el mayor experto del mundo, que está muy bien, pero es que a lo mejor a mí me interesa un montón el guardián de sala o cómo es el funcionamiento del museo cuando está cerrado o cómo se transportan las piezas, eso no se cuenta. Todas esas cosas me parecen súper interesantes. Eso sabemos que funciona muy bien. Claro, ese tipo de cosas en todos los museos no se hace y es verdad que muchos se rompen la cabeza para intentar hacerlo y sé que tenéis ciertos cortapisas por encima que tienen que como que controlar el contenido. Nosotros tenemos muchísima más libertad en ese sentido, pero bueno, creo que el reto es eso. En una persona individual es totalmente distinta al reto museístico. Vamos. Sí, de hecho yo creo que las personas, al menos en mi caso, mi mayor reto es no dejar que me consuma la cabeza lo que me digan. O sea, básicamente cuando hay haters y eso. O sea, yo llevo... ¿Pero tienes muchos haters? Yo sí tengo haters. Sí. Eso es otro buen reto. ¿Cómo saben que soy la del gente, barrio? ¿por qué tienes haters? No lo sé. Eso quiere decir que hacéis el trabajo bien. Pero pues yo no tengo haters. A mí me va temporadas. Me va temporadas. Pero, por ejemplo, sí he tenido crisis de decir, me voy de las redes sociales, jaja. Qué lástima. Sí. Bueno, pero bueno, yo creo creo que... crítica, yo creo que es lo que hace pero un poco también... es importante, pero yo creo que a nivel museo sí que es verdad que para mí lo que tú dices ahora, 100%, o sea, que es romper la barrera. Creo que ese es el reto. O sea, el reto real es ese.
Que no pasa nada, además que todo el mundo la lía, todo el mundo se equivoca. Además que al final que has hecho un vídeo de 30 segundos que ha caído mal o que no ha gustado, que no ha tenido, pues se borra y fuera, ¿sabes? Se vuelve a empezar, no sé. Bueno, y voy a pasar a la tercera pregunta que hemos seleccionado de Instagram. Sandiamane nos dice, ¿os documentáis antes de visitar un museo o os dejáis sorprender primero y luego os documentáis para hacer vuestro contenido? Yo voy antes sin documentarme y luego ya me Y documento luego si ya algo te me llama la atención. inspiras o te llama la atención. Además de historiadores somos personas y nos gusta tener estendales. Eso es importante, porque luego siempre parece que somos máquinas de saber y que muchas veces yo a veces digo tal cosa no me gusta y la gente, ¿qué historiadora eres? ¿Cómo te puedes decir que no te gusta esto? Y yo en plan de, no me gusta, porque soy una persona y no me gusta. Y ya está. Yo es que tampoco he hecho muchas cosas en museos. Las veces que lo he hecho ha sido sí que me documento antes, pero también son museos de los que yo ya sabía antes. O sea, sabía algo que no era en plan de voy a ir a esta ciudad, entonces, ¿qué museos hay en León? ¿Sabes? No, digo, pues sé más o menos qué hay, sé lo que quiero ver y digo, oye, pues de esto podría hacer algo, voy a documentarme un poco más. Pero sí, o sea, intento. También es verdad que yo sí me voy de vacaciones, intento desconectar y no voy a hacer contenido en plan porque me voy a tal sitio y esto lo puedo monetizar, digamos. Bueno, monetizar. Uy, monetizar que se te ha visto. Monetizar no realmente, pero Otro vamos, melón, la monetización. que se entienda. Ese es otro tema. Yo- No vamos a abrir el melón. No vives de aire. No, Eres no. una planta. No, pero si me voy de vacaciones, o sea, eso, si me voy de vacaciones, en plan, que no me voy a poner a investigar previamente, salvo que me dé la pájara, porque yo quiero desconectar también. Si son vacaciones, ¿no? Pero sí, las veces que esto sí que intento ir con un poco de investigación previa, no un guión súper elaborado, simplemente saber de qué cojones. Véase un arqueólogo frente a dos historiadoras del arte Yo no, que nos yo dejamos romantizo mi llevar vida. por la emoción Por primero. las vibras. De hecho, Claro, yo las hice una vibes. campaña con Turismo Basilea que fue la campaña de mi vida, de los museos, que iba a los museos a promocionar los museos de allí. Y yo me acuerdo de que uno de los museos yo fui y me gustó tanto que no fui capaz de grabar nada. Solamente estuve en el museo y al día siguiente ya volví con el contenido que había elegido a grabar. O sea, fue como rollo, yo fui ahí a romantizar mi vida, porque a mí me dan muchos esténdales, ¿verdad? O sea, yo me quedo ahí como fascinada con las cosas y se me Tenemos el pasan las mismo horas y no me modus entero. operandi. Yo soy un poco como ella también. A mí me mola dejarme impresionar primero, aunque sí que es verdad que hay cosas que conozco y que me han molado anteriormente, de las que hablo, pero habitualmente yo comunico lo que me apasiona, o lo que a mí me causa... Porque vas a dobles, tío. Lo que a mí me causa un impacto personal, ¿no? Y lo que me va a motivar a investigar, porque tampoco me voy a poner, por ejemplo, yo del Papa no he hecho vídeo porque no me interesa lo más mínimo. Entonces, Claro, cada uno Ya. tiene... no soy periodista, ¿sabes? Que tenga que estar Sí. continuamente actualizando información del día a día. Entonces, Claro. Bueno, todos tenéis un contenido similar, pero cada uno tiene su vibra. punto, sí, en el que... Sí. Bueno, y queríamos dar también pie al público a que preguntaran, ¿no? Interactuaran también al público presencial. Entonces, bueno, vamos a dejar unos minutillos antes de... No es fácil, La primera siempre es la aquí más están- difícil, ¿eh? Aquí está... Ah, mira qué Ole, ole, un aplauso. Una pregunta. Lo importante Di es que romper sí. el hielo. Hay que romper el hielo. Creo que tienen que dar tu micro, ¿no? ¿O no? Normalmente Ah, no. cuesta un montón Tenemos para aquí. que se arranque. Sí, cuesta mucho. Hola. No, prueba. Ya hablo yo. Hola. ¿No? ¿No va? Ahora. Había que darle el rojo. Perdón. Bueno, muchas gracias, porque yo estaba apuntando en muchísimas cosas. La verdad es que parece que no, pero la conversación ha dado para mucho. Yo tengo que hablar de mi experiencia. Yo me llamo Sara y soy historiadora como ella. Estudié Bellas Artes también. Hice restauración y bueno, pues hace tiempo mi vida familiar, que tengo 3 hijos y vivo la matrescencia, que me da para poco, pero bueno, lo que me ha gustado es intentar conectar a diferentes divulgadores culturales y conectarme con algún museo. ¿Qué pasa con los museos? ¿Qué les pasa a los museos? ¿Por qué no se atreven? El único museo, vale que por ahora estoy haciendo trabajo poquito a poco porque no quiero ir a un poco demasiado agresiva, ¿vale? Pero el Museo de Cádiz ha hecho una colaboración y se han abierto muchísimo
pero yo sabía por qué el Museo del Cádiz sí estaba abierto. Porque Cádiz es un sitio donde se ríe la gente, disfruta, tiene un tipo de vida diferente y no han tenido ningún miedo a colaborar con una persona que no sea una persona de dentro del museo. Las instituciones viven en el día a día agobiadas con sobrevivir. Entonces, siempre se necesita un outsider, una persona que esté fuera desde la creatividad que tenemos muchos que queremos sacar adelante y ellos no tienen creatividad porque es que no da tiempo y tampoco hay cerebro creativo en el museo. Es un sitio, es un espacio fíjate qué irónico, es un espacio de cosas creativas, porque todo está creado por el ser humano y son cosas creativas, pero la creatividad ¿dónde está? Ha desaparecido. Y luego otra cosa que quería hablar es la co-creación, que esto creo que es fundamental. El Thyssen sí lo hace. El Thyssen coge a los jóvenes y dice, mira esta obra, dale una vuelta. Y hace versión a Thyssen. Claro, versión a Thyssen. O sea, y ahí estás metiendo a los jóvenes, metiendo al mundo, y hay muchos museos que le dan miedo, no sé por qué, porque cambia tu discurso, pero ¿qué va a cambiar? Pero si tú quieres que la gente vaya a tu museo, ¿qué edad quieres que vaya a tu museo? ¿Qué edad tiene Instagram? ¿Qué edad tiene YouTube? O sea, ¿qué miedo tienes? Es que no lo entiendo. Y te juro que me ha pasado, ¿eh? Y luego ver podcasts de museos que son extremadamente aburridos. O sea, si quiero dormir, me pongo ese podcast. Y yo soy historiadora del arte. O sea, yo, digamos que entiendo cosas de los que se dice y tal, pero me duermo. Igual que hay conservadores en el Prado que tú te pones una conferencia y tienes que hacer un esfuerzo brutal como historiadora del arte para no dormirte o cambiar porque pues que hay gente que no es comunicativa, que no tiene el don de la comunicación y es así. Entonces, si tú no tienes el don de la comunicación, pues utiliza a esta gente outsiders que están en la calle, que sabe de qué va el mundo. O sea, entonces mi pregunta es, ¿qué miedo tiene el museo? Tú que representas ahora mismo. ¡Pam! Yo soy moderador. No está agresiva hacia ti, pero, por ejemplo, yo quiero hacer una colaboración con el MAM. Que a mí... Pero nosotros hacemos muchas colaboraciones. Venga. Sí, de hecho sí. Venga. De hecho sí. O sea, pero de estamos sin gente que parar. no sea ultra conocida, porque aquí esta amiga maravillosa, ¿cuántos seguidores tienes? Bueno. Vale, No, pero yo no he hecho colaboración con ellos, ¿eh? O sea, de hecho han hecho con perfiles más pequeños. Sí, Bueno, pues... hacemos perfiles pequeños y luego no solamente gente del mundo de historia del arte, arqueología, también nos hemos ido a gente del cine, gente de la música, gente de conocidos. A mí del mundo de la cultura que puedan ser caras conocidas. Se me ocurre Brontes Bien, ¿era? ¿Cómo era? El que hace modernismo. Sí, también. Arquitectura y Montes, modernismo. claro. Está Sí, chulo. hicimos una colaboración con él. El chico. Bueno, que este ya es ambiente más arquitectura, cultura. Pero bueno, no sé, o incluso Irene Escolar, por ejemplo, Rodrigo Cortés. O sea, te invito a que las veas en nuestro perfil. Bueno, yo sigo vuestro perfil como buena. Y hago vuestros puzzles, por cierto. Así que fíjate si soy fan. Bueno, bien. Y bueno, por ejemplo, hablando de los niños, yo que tengo niños pequeños, los he traído mucho a este museo. Este museo me encanta porque tiene talleres y tiene cosas para niños, bueno, increíbles, ¿vale? ¿Cómo puedes atraer un niño que está dando Egipto en su cole? Chica, pues vete al Museo Arqueológico que ahí tienes una momia, un sarcófago. Yo lo hice con mi hija. Claro, tú imagínate pero vives en Madrid, esto es una pasada. O sea, tú estás viendo en un papel algo y de repente lo vas a ver en directo. Es que eso no tiene valor. Y yo lo hice con mi hija. Esto es el valor que se puede dar al museo. Tú vives en Madrid o alrededores y tú puedes venir a ver lo que estás dando en hojas y entonces vivir la experiencia, entonces llegar más allá. Claro, tú conoces, porque tú eres historiador del arte y conoces esas posibilidades, ¿no? Pero la clave es llegar a gente que no conoce esas posibilidades y que puedan traer a sus hijos también. Bueno, pues nada, yo he dejado No sé aquí, si alguien más quiero. tiene alguna preguntilla. Pues a tope de redes. Pues sí. ¿Tenéis alguien concreto? Tú eres el del concreto de redes. Bueno, es el ¿no? responsable, pero somos un equipo de 3 personas. Pues tienes mucha suerte porque sabes que hay No museos que ni siempre. siquiera tienen, Sí, ¿no? Entonces, aprovéchalo. Sí. Muchos museos que no tienen, ¿eh? O sea, Sí, no, demasiados, no, a mí me sorprende. Sí. Justo, hilando un poco con lo que estáis comentando, hola, mi nombre es Marta, soy personal docente investigador predoctoral. A mí me surgía una duda y es que, claro, hemos estado hablando de estrategias y las hemos referenciado constantemente
a museos de la capitalidad. Hemos hablado del Thyssen, del Prado, de este mismo museo, de la Fundación Mapfre. ¿En qué se diferencian o qué estrategias específicas se pueden utilizar en redes sociales hacia o desde instituciones más pequeñas o con un corte territorial más concreto? Porque ahí la diferencia de globalización-territorio me genera dudas. Yo creo que Ernesto, además, sobre todo, también puede Claro, hablar él mucho puede con esto. decir, pero bueno, yo que soy embajadora cultural de Palencia desde el 2020, que me dedico a visitar iglesias románicas que tiene la llave un señor llamado Florencio, que hay que llamarle por teléfono y esperarle porque viene casi en burro, para que te abra las 7 iglesias que controla. Creo que justamente está ahí su fuerte, ¿no? Creo que está ahí. O sea, quieres huir de la masificación, de tener el Museo del Prado atestado de gente que ya no puedes ver el Bosco porque se ha convertido en la nueva Gioconda. Y, o sea, aprieta tus fuertes, ¿sabes? Disfruta, relaja. Vas a estar tú solo en un museo de sitio, ¿sabes? Parece súper guay. Y eso, bueno, Ernesto es el que más puede decir, pero vamos, para mí es magia eso. O sea, es decir, desconecta de verdad y desconecta de tu vida y conecta con tu patrimonio o con tu cultura, con tu arte, con tu vasija. Joder, me ves todos cuando hablas en fin. Sí, hay que mirarte a ti. O sea. A ver, el tema de los espacios museísticos en las periferias, como yo las llamo, es complicado porque hay muchos temas de fondo. Eso también. Uno de ellos es la sensación de expolio que tenemos en el mundo rural, porque yo vengo de Extremadura, que es una zona que está cargada de centros de interpretación muertos, que se gastaron un montón de dinero en hacerlo y literalmente no se usan. ¿Por qué? Porque no hay piezas originales en esos centros de interpretación. O bien se llevan al Museo Provincial de Badajoz, o bien se traen al MAN. Entonces yo creo y apoyo firmemente en esa itinerancia de los objetos, ¿no? En esas exposiciones temporales donde todo el panorama de España, en este caso, sea capaz de disfrutar y de observar las piezas que le corresponden, ¿no? Como sociedad al final, porque o sea, no es que yo sienta que porque se encuentren los rostros del Turuñuelo en Guareña sean extremeños, o sea, al final es patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero sí que apoyo que esos rostros se muevan, y como lo están haciendo, de hecho, ahora mismo están en Badajoz, pero probablemente acaben al final en el Turuñuelo exponiéndose, cuando acaben de hacer el centro de interpretación que van a hacer, yo qué sé. Yo creo que la clave es esa, la expansión del patrimonio. Sí, o sea, lo entiendo, pero me sigue surgiendo la duda de cómo se pueden enfocar esas redes sociales en concreto, pensando si, por ejemplo, el Museo Provincial de Badajoz o museos muchísimo más pequeños quieren generar esas redes sociales, como quizás sin centrarse como en esa especie de turistificación de me escapo un día a Palencia y miro este patrimonio, sino enfocándose al propio territorio donde ya pertenecen. Uno de los problemas fundamentales es que las redes sociales quitan muchísimo tiempo, Claro. pero mucho es muchísimo. De hecho, todo el que quieras echarle. Y es tiempo que no tienen las 3 personas que gestionan un museo. Yo conozco gente, yo he ido a museos en los que lo gestionaba una sola persona. Todo el museo. Sí, Entonces, es que justo pregunto por eso. Claro, o sea, un solo museo. Y fui ahí a presentar mi libro porque la tía es, o sea, Garachi es lo más. O sea, se menea y es una tía dinámica y lo mueve y se busca y trabaja fuera de horario y todo. Pero claro, eso evidentemente no es la tónica normal. O sea, eso es algo extraordinario. Y entonces hay que tener en cuenta que es que no se puede estar a sopa y a teta y en misa y repicando. O sea, es que si quieres unas redes sociales fuertes, tienes que tener eso, un equipo de 3 personas con cierta libertad, que se muevan, que suban contenido, que sean constantes, como habéis dicho. Es que como constante no es mi palabra, pero lo dejo para los demás. Entonces es muy difícil y hay que plantear entonces cómo se hace. O pones una persona muy buena que te haga vídeos virales cada 2x3 y contrates a alguien externo, o está la cosa complicadilla porque no solamente es hacer el contenido, es gestionar el museo completo. Yo creo que también está el punto de intentar encontrar actividades que llamen al público y eso que sea la base de la comunicación en redes de ese tipo de museos. Lo digo desde la perspectiva de, por ejemplo, yo hace poco estuve en Puerto de la Cruz, Tenerife, en un museo que literalmente abre solo por las mañanas, muy específicamente. Es un museo precioso, o sea, yo nunca había visto un museo con vistas al mar. Pero tú estás viendo las obras y tienes el mar de fondo, yo diciendo, hola. Y no visita eso nadie. Claro, con las actividades cuando traen, a mí me trajeron a mí, pero trajeron también a un artista que hizo ahí un taller. Ese tipo de actividades sí funcionan muy bien en redes, obviamente. De hecho tenían streaming y todo.
Y creo que esa es la clave por ahí, porque al final esa es la limitación, el tiempo principalmente. Bueno, lo de las exposiciones itinerantes creo que es lo utópico, lo maravilloso, y yo odio la centralización que se vive en Madrid porque soy víctima de la centralización de Madrid. Yo vivo en Madrid porque tengo que vivir en Madrid, porque tengo que comer. Sí, todo hay todo, yo creo, al final. Sí, Entonces, entonces... doy, ¿no? De madrileña. Lo siento, es que soy... Bueno, yo soy de Benidorm y de Alfaz del Pi, rollo. Ahí no hay como... Pues mira, fui a Fal del Pi hace poco a presentar mi libro. ¿A la Casa de Cultura? Sí. Sí, pues eso. Soy alfonsina, realmente. Bueno, pasamos a la última pregunta antes de empezar los talleres. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Bernardo y bueno, yo soy docente de secundaria. El año pasado estuve haciendo un máster sobre educación en museos y bueno, voy a compartir un poco la experiencia al respecto porque en ese máster precisamente hice un trabajo en el que investigaba sobre cuál era la conexión de los adolescentes y las redes sociales de los museos, ¿no? Y una de las claves que vosotros habéis comentado y que veía en el resultado de la investigación era el tema del lenguaje, ¿no? En la investigación que hice, me acuerdo que a una de mis clases de bachillerato les puse varios vídeos, ¿no? de distintas redes sociales de museos y les puse un vídeo de, no diremos qué museo, pero es un museo nacional. y a los 30 segundos o un minuto me dijeron los chavales, profe, esto es más aburrido que una clase de latín. Oye. Y claro, el lenguaje es clave, Claro, clave es sin duda fundamental. alguna. Y entonces mi reflexión también siempre iba en la cuestión, y coincido muchísimo con algo que habéis comentado, con que los museos como institución deben quitarse los corsés y liberarse de esos corsés que hacen que tengas que ir por las salas diciendo calla, niño, no. Claro. Y liberarse de ese tipo de prejuicios, ¿no? Los investigadores y las investigadoras son un público, el público general somos otro, que también coincido mucho y me ha gustado mucho que también se haya escuchado el hecho de que los museos tienen que ir más allá de la juventud, sino que las personas que ya no somos jóvenes queremos ir a los museos, queremos actividades como para ir y para disfrutarlo. Y luego el hecho de que, pues eso, los museos tienen que salirse de esos corsés, ¿no? de ese encorsetamiento. Y entonces mi pregunta es, específicamente, porque muchas veces cuando se habla de acercarse a los nuevos, que visiten los museos, muchas veces se piensa en los niños de 11 años o de 12, no en la chavala de 15 años que está consumiendo TikTok como una cabrona todo el día, hasta las 2 de la mañana, que esas son mis alumnas, vamos. Claro. Entonces, ¿cómo pueden los museos acercarse a esas adolescentes? Esa es mi pregunta. Es que es el público más complicado. Es que no puedo ni yo acercarme a los adolescentes. Eso Que lo no he me quiero intentado, acercar a los yo creo. adolescentes ni yo, sí. Es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, lo vivo porque tengo... Perdón, ¿tú te acercas a los adolescentes? Según los resultados de la investigación que hice, tú te acercas a los adolescentes mucho mejor que cualquier museo. Bueno, pues gracias. También es que soy más libre, ese es el tema. Sí. Sí, o sea, no tengo como el yugo de nada, es lo bueno. Pero me parece muy complicado acercarse a adolescentes. Sobre todo, bueno, yo tengo mi hermana tiene 18 años, o sea, nos llevamos 11 años, y yo a mi hermana directamente, mi hermana hace así, yo la veo como ve mis vídeos, hace así, sale mi vídeo, le da me gusta, desliza. En plan, ni siquiera se molesta en verlo, dice, ya te he apoyado. Bueno, eso también me lo han dicho a mi amiga y amigos míos, en plan, Sí. le di a me gusta a tus vídeos pero ni los veo. Dice, eso se llama Qué- lealtad. Pero Qué bonito. Que hay que cuenta la visualización. A por dos. No, pero Déjalo ahí. Mi hermana hablando. mayor critica mi ropa o mi pelo, mis pintas, pero dice, no sé qué contabas. yo creo que para acercarse, a ver, lo que hay que hacer en general es crear
que el museo deje de ser percibido como un espacio vertical y que empiece a ser percibido como un espacio horizontal, en el que no sea nosotros nos contamos esto, sino que sea un espacio en el que, un poco lo que ha dicho antes, co-creamos, ¿no? Que podemos crear conocimiento juntos y que no hay un solo agente que cree conocimiento. Que incluso en relación a la pregunta anterior, que no podía decir nada, era que creo que en los espacios rurales también, pues usar el museo como espacio para eventos comunitarios, que se perciba como un espacio que pertenece a la comunidad. Y en ese sentido no solo hacer una exposición, no solo hacer, como ha dicho Clara, eventos artísticos, etcétera, y en el caso ya específicamente de los adolescentes, que también se puede traer a gente que les puede interesar. No te digo traer el Rubius es igual una referencia un poco antigua para los adolescentes también, ¿no? Pero me refiero que se utilice el espacio también para eventos que les puedan interesar. Y no estoy diciendo hacer un botellón en el man. No, hombre. Aunque bueno. No, pero y luego a nivel de redes específicamente, creo que lo que más les llama la atención es el salseo, el cotilleo, lo que sea, pero a través de eso dices, puedes empezar con el salseo, luego, cuando ya has captado la atención, porque la atención de los adolescentes es de 3 segundos, introducir la pieza o el museo donde carajos estás, de que estás hablando, y seguir ya con el salseo. Pero al menos ya hay una cosa de el museo, este espacio me ha permitido estar aquí y hablar de esta forma, aunque no sea la institución en sí la que está diciendo, está hablando con un lenguaje tal, pero hay una persona que está en ese espacio y se le ha permitido estar en este espacio hablando de esta forma, apelando a unos intereses o también incluso de un grupo demográfico, o sea, que sea gente más joven la que esté hablando. Me parece que eso es importante para que se sientan representados por ese espacio y que pueden entrar ahí. Eso, y porque creo que los adolescentes están hasta el carajo de que les llegue todo el rato directrices de los adultos. De tienes que hacer, tienes que no sé qué no tienes que hacer, Entonces, al final ellos no se comunican con generaciones superiores, se comunican mucho entre ellos, pero cuando tienen que hablar con generaciones superiores como que escrachean, ¿no? Se quedan como tiesos. Entonces, a lo mejor traerles a ellos aquí, al espacio, para que ellos sean los que comuniquen. Lo complicado creo que es llegar ahí, o sea, que entrar en su algoritmo directamente, en redes. Yo creo que... Pues tú preséntales una vasija sexual y ya verás cómo entrar de cabeza. No, es que yo creo que lo que funciona muy bien con ellos, al menos en mi experiencia, es cuando usas cosas que ya causan interés en ellos. Por ejemplo, una de las cosas que más me funcionó a mí en un momento dado fue cuando analizaba los videoclips de Rosalía. O sea, cuando estaba Rosalía full con el malquerer sobre todo, analizaba los videoclips y les explicaba, pues mira, este videoclip ha sacado esta referencia de este cuadro que a la vez significa tal, eso les molaba. Sí, ¿ves? Es como coger algo que ellos ya tienen como... de su lenguaje. Sí, claro, básicamente es cultura pop. Claro, tú vas y les empiezas a hablar de Ciudadano Kane y hacen así. ¿Sabes? Pero eso, si les hablas de su... Y es en blanco y negro. Claro, no saben lo que es. Entonces, para mí creo que es eso. Y sobre todo, hacerles a ellos no receptores, sino emisores. ¿Sabes? Porque ellos son protagonistas de sus vidas. Y lo que tú les tengas que contar se las trae al pairo. Entonces, pues eso, a lo mejor tarea obligatoria, te preparas una pieza a la que te dé la gana de todo el museo, que vamos a ir todos allí a que tú seas el guía y que nos lo cuentes. Y que la actividad se haga aquí, que ya in situ tengan que venir, ¿sabes? Y que no seas tú el que les des la chapa de qué bonito es el museo arqueológico, sino que sean ellos los que generen su propio contenido y hablen en su lenguaje para sus compañeros. ¿Sabes? Yo lo veo... Sí, eso es algo que yo, por ejemplo, como profesor hago. Claro. ¿No? Y claro, pero luego me encuentro con las dificultades del propio museo, que efectivamente, ¿no? Pues bueno... El museo, pues porque el museo tiene la pieza allí y puedes trabajar con ella in situ, puedes investigar y preguntar, claro. Yo qué sé, pues darle un poco herramientas. Bueno, con el taller complicado que vamos a hacer ahora estamos tratando también un poco de hacer partícipes también al público, claro, a través de vosotros y de hecho, bueno, vamos a comenzarlo ya. Quiero pedir un fuerte aplauso, muchísimas gracias por esta mesa redonda tan excelente que hemos tenido. Yo creo que hemos sacado datos y cuestiones interesantes, ¿no? Y entonces ahora, de cara a la organización, pues nada, quería comentar que las personas que hayáis recibido la notificación de que habéis obtenido la plaza, paséis a vuestra izquierda, que van a estar mis compañeros con las listas y los grupos preparados. Es como el pase a semifinales. Hay personas, hay personas que no han podido obtener la plaza, pero están en lista de espera. Si fallan, quedaos por aquí porque es muy probable que alguien falle, porque siempre falla alguien. Qué lástima. Y al resto, pues os agradecemos muchísimo vuestra presencia
y esperamos volver a veros, esperamos que os haya gustado también esta especie un poco de mesa redonda interactiva que hemos intentado tener, porque yo creo que al final también por parte de los museos y lo que vemos también un poco en redes sociales es que cuando hacemos al público partícipe, cuando las redes sociales tienen esa bidireccionalidad, pues el público siempre, la verdad que es más activo y lo agradece más. Y el museo está más vivo. Y en eso estamos, ¿vale? O sea, bien. Que las cosas de Palacio van despacio. Se agradece. Nada, está muy guay. Las cosas de patrimonio no son lo mismo. Da un gustito cuando se dan cuenta. No, pero lo peor es que ellos lo saben de primera mano porque lo viven todos los días. No, y ya con este tipo de intervenciones ya se nota algo, ¿sabes? Estamos trabajando en este ellos. tipo, claro, en ello. Muy bien.